Muy bien, ya estamos grabando. Saludos a todos y a todas. En la mañana de hoy me ha tocado ponerme dos sombreros, el sombrero de coordinador académico y el sombrero de presentador de esta sesión. La sesión del día de hoy se enmarca en el módulo de evaluación de los servicios de salud mental. Esta presentación en otros cursos la hemos hecho en la semana presencial, pero para hacer un uso más eficiente del tiempo, decidimos hacerla en esta ocasión a través de una sesión Webex. Al igual que yo, la puede hacer el doctor Víctor Aparicio, que de hecho algunas diapositivas pertenecen a su autoría. Primero que todo, parto explicándole que la evaluación es un método de determinar el valor o el grado de alcance de un objetivo determinado. Obviamente, para poder evaluar, debo saber qué quiero, o sea, tener los objetivos claros para poder establecer qué resultados deseo lograr. También debo saber quiénes son los responsables de cada actividad, qué recursos voy a utilizar, cómo lo voy a hacer y qué programas voy a emplear. Según Saraceno, Benedetto Saraceno, uno de los líderes de la salud mental del siglo pasado, la evaluación consiste en la comparación entre aquello que se hace y aquello que se debe hacer, o sea, la imagen objetivo. Y según el doctor Víctor Aparicio, es un juicio sobre una actividad en cuanto al grado de alcance de un objetivo previamente establecido, valorando incluso los recursos utilizados y comparándola con otra actividad, igual, imagen objetivo, lo que consideramos ideal. Para mí es vital que estemos claros que para poder evaluar tenemos que saber de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Actualmente, toda la tendencia de gestión se basa en la importancia de centrarnos en las personas. Desde el momento que vemos cuáles son sus necesidades o requisitos para entrar al sistema, hasta el momento que vemos cuál es la satisfacción que reciben ellos con los productos que les estamos brindando. La evaluación tiene o se puede emplear en diferentes niveles. En el nivel de la política y la estrategia, en el nivel de las tácticas o estructura del programa y en un nivel netamente operacional. Inclusive, uno puede en el nivel operacional hacer una evaluación individual de los casos, definitivamente, una evaluación local, una evaluación basada entonces en objetivos. Cuando hablamos de la evaluación a nivel de estructura de táctica, estamos viendo si las acciones que estamos haciendo son apropiadas a las que debemos hacer y podemos hablar de esas acciones. Ejemplo, si yo a nivel de programa decido que la adquisición de un medicamento muy costoso la voy a ofrecer gratuitamente a la población. Por ejemplo, en Panamá nosotros ofrecemos la risperidona Consta, que es un medicamento de depósito, gratuitamente a la población. Hay que evaluar si eso mejora la adherencia de la población al tratamiento, si eso realmente está logrando lo que uno desea, que es que las personas utilicen la medicación y salgan de su cuadro de trastorno mental severo. Y a nivel de políticas, cuando vamos a evaluar las políticas de las estrategias macro, hay que ver primero que todo si la política es pertinente, si la política es adecuada a la realidad y si se están cumpliendo los objetivos trazados. En cualquier momento, si alguno tiene alguna dificultad con el audio u otra cosa, les agradezco que me pongan un mensaje en el chat, que lo estoy viendo paralelamente. Bien, ¿a quién evaluar? Uno tiene que saber que la evaluación se puede hacer tanto a nosotros como clientes internos, que se puede evaluar nuestro desempeño, se puede evaluar nuestro rendimiento, se puede evaluar a los clientes externos, que son los pacientes y familiares. Ahí podemos medir o evaluar la adherencia al tratamiento, la asistencia a las citas, la no hospitalización o la rehospitalización. A nivel de grupos o familias se pueden evaluar o investigar inclusive las características de los grupos y familias usuarias de los servicios y se pueden evaluar también los servicios de salud mental. Esos son los quiénes. ¿Qué podemos evaluar? Como les decía en la diapositiva anterior, las políticas, planes, programas y proyectos. Desde el perfil de Donavedian, uno puede evaluar el contexto, los recursos, los procesos, el resultado y el impacto. También se puede evaluar el continuo de atención. Podemos evaluar entonces las actividades de promoción que se realizan
o las acciones de promoción o las estrategias de promoción, depende de qué nivel de evaluación queramos hacer por el nivel de complejidad operativa, estratégica o de políticas, o táctica o de políticas. También podemos evaluar en continua atención, además de la promoción, la prevención, la atención, la rehabilitación, los procesos de comunicación, inclusive los cuidados paliativos dentro de la salud mental. Para poder evaluar tenemos que tener un con qué, y este con qué son las fuentes de información, cuando existen, se puede requerir hacer entrevistas, usar instrumentos para poder realizar la evaluación. ¿Por qué evaluar? Porque necesitamos, como les decía al inicio, usando las palabras de Saraceno o de Aparicio, tenemos que acercar esa realidad, lo que estamos haciendo, a la imagen objetivo. Tenemos que tener objetivos claros y tenemos que tener productos o resultados claros. La evaluación entonces va a marcar cómo se va desarrollando un servicio de salud mental. Generalmente nosotros recomendamos que las primeras evaluaciones no sean tan complicadas. Si estamos iniciando un servicio en un hospital general, por ejemplo, lo primero que tenemos que evaluar, nuestro primer objetivo debería ser que se use el servicio. Entonces vamos a evaluar el uso del servicio en base a un indicador sencillo, número de interconsultas solicitadas, número de pacientes atendidos, que es bastante sencillo. Más adelante podemos hacer evaluaciones más complejas del servicio a través de encuestas de satisfacción del usuario, a través de grupos focales, por ejemplo. Son ideas de qué cosas pudiéramos evaluar dependiendo del nivel de complejidad de la acción a evaluar. ¿Contra qué vamos a evaluar? Contra la imagen objetivo, contra un estándar, un patrón de referencia para el análisis, que también puede ser considerado por algunos una norma. A veces las normas son conceptuales y no te ponen el nivel de estándar. Entonces es importante tener un estándar apropiado al contexto de los servicios. Por eso nosotros sugerimos que aunque seamos un solo país, los estándares nacionales no siempre son aplicables, porque los estándares nacionales se basan en una realidad media del país, que puede ser muy diferente en una zona rural, una zona urbano marginal o la capital como tal. ¿Cuáles son los elementos básicos para la evaluación de un servicio? Hay que tener los criterios claros. Los criterios claros se van a definir en base a los objetivos, como yo decía, y deben definirse de la manera más operativa posible. Hay que tener un estándar, que es ese nivel o esa norma que deseo cumplir, ese límite aceptable, y hay que tener indicadores. En este módulo, generalmente tratamos de que ustedes desarrollen o hagan el ejercicio de la construcción y compartir indicadores. Los indicadores que son variables medibles que permiten conocer o establecer una aproximación científica de la realidad. Los indicadores en sí mismos no expresan un juicio de valor y pueden o no expresarse en números relativos. ¿Por qué enfatizo que los indicadores no implican un juicio de valor? Ejemplo, si yo tengo un indicador de número de hospitalizaciones por año, por servicio, y aumentan las hospitalizaciones, yo no puedo definir que el aumento de las hospitalizaciones en sí mismo sea algo bueno o algo malo. Depende de mi red de servicios. Si en mi red de servicios los pacientes no tenían acceso a hospitalización y mi objetivo era que tuvieran acceso a hospitalización, entonces el aumento del número de hospitalizaciones puede ser bueno. Pero si en mi red de servicios yo quiero enfatizar la atención primaria, yo pudiera evaluar el aumento de hospitalizaciones como un fallo en la red primaria en el seguimiento de los pacientes. O sea, un mismo valor puede interpretarse de diferentes maneras dependiendo de cuál sea el objetivo que tenga planteado. Los indicadores en sí mismos no tienen un juicio de valor. El juicio de valor tú lo vas a hacer contextualizándolo. Y de hecho, los indicadores solos a veces no dicen la realidad que uno desea que nos digan, por lo cual uno tiene que usar varios indicadores para poder evaluar una realidad. Con todas estas ideas, Morosoni y Beltro fijaron algunos indicadores que ellos llamaban centinelas y que siempre los presento porque me parecen muy interesantes. Y comienzo del número 10 hacia arriba. El número 10,
Las salidas sin autorización médica. Las salidas sin autorización médica van a depender de la estructura que tenga mi servicio y de cómo esté yo manejando clínicamente al paciente. Y por eso se considera un indicador centinela. El audio, les comento, haciendo paréntesis, de esta sesión va a depender de la capacidad de conexión que ustedes tengan. Aquellos que estén conectados a través de teléfonos celulares o en áreas de mala señal pueden tener problemas con el audio. De todas maneras, esta sesión está siendo grabada. Bien, como les decía, el alta sin autorización médica es un buen indicador del grado de adherencia al tratamiento y de la capacidad del servicio de controlar la conducta del paciente, igual que sucede con las agresiones y los accidentes con lesiones dentro de una institución hospitalaria. Hay otros indicadores que para mí son más interesantes desde el punto de vista de la salud pública y que muy pocas veces medimos, que es el indicador de las actitudes hostiles de la familia o el suicidio posterior al alta después de un periodo definido. Hago otro paréntesis para responder una inquietud de Ingrid. Ingrid, si tienes problemas con el audio, no, si tienes problemas con el audio no me escuchas, se lo voy a escribir. Ustedes disculpen, lo que sucede es que como tengo que hacer el rol de presentador y al mismo tiempo del coordinador de la sesión, tengo que hacer las dos cosas y hago interrupciones. Pero bien, les estaba comentando, hay algunos indicadores centinelas de lo que señala Morosini y Beltro que son más aplicables para una atención hospitalaria, como es el alta sin autorización médica, las agresiones a otros pacientes o el staff, los accidentes con lesiones dentro de un hospital. Hay otros que son más interesantes para la atención primaria, como lo puede ser las actitudes hostiles de la familia, el suicidio posterior al alta, los pacientes que llegan a estar en prisión, el abandono del seguimiento de un paciente, el paciente que no sale de su casa por un tiempo determinado y el paciente joven, menor de 35 años, con más de 2 crisis agudas al año. Este indicador, el número 1 de esta diapositiva, para mí es muy importante porque nos habla del riesgo de cronificación. Idealmente, lo que se trata en el nuevo milenio es que se realicen la menor cantidad de hospitalizaciones posible y en un año no deberá haber más de 2 hospitalizaciones por crisis aguda. Si hay más de 2 hospitalizaciones, algo está fallando en el manejo del paciente en comunidad. Claro está, estos indicadores son solo ejemplos. Lo puse más que nada por su valor histórico y porque nos hace reflexionar sobre que generalmente medimos procesos y no medimos indicadores centrados en el paciente, que es lo que estamos tratando de hacer con la atención primaria en salud renovada. Los niveles de evaluación de Donavedian, Galán y otros definitivamente siguen siendo un paradigma para la evaluación, lo que es el contexto, estructura, proceso, producto, resultado e impacto. Cada uno de ellos nos permite medir diferentes cosas. En el contexto, yo tengo que medir las necesidades de la población, que son diferentes a la demanda de la población. Porque la demanda se refiere a lo que la población puede acceder o puede pedir. Me ha tocado escuchar en algunos países que me dicen que la atención en salud mental en centros de salud o fuera de los hospitales no funciona porque no hay demanda. Lógicamente, cuando no hay una oferta en un lugar, la falta de oferta va a hacer que la demanda se ajuste. Si no hay la oferta del servicio, la demanda va a buscar otras maneras de resolverse. Peor aún, si yo considero que la enfermedad mental no es algo que se debe atender en un servicio de salud, yo no voy a acudir al servicio de salud. Esas son necesidades no percibidas por la población. Y esas necesidades no percibidas son objeto de investigaciones de campo.
que son diferentes que la demanda insatisfecha, que es cuando la persona quiere una atención y no la encuentra. Ejemplo, hay países donde no hay atención de prehospitalaria, la que se refiere al manejo de ambulancia. Entonces, cuando no hay el manejo de ambulancia para el paciente con trastornos mentales severos, hay una demanda insatisfecha. Entonces, cuando hablamos del contexto, tú mides ahí la pertinencia de la demanda, porque a veces hay demandas también que son irrealistas. Por ejemplo, puede ser que en algunos países o que algunos usuarios deseen que el equipo de salud vaya todos los días a su casa a darle los medicamentos al paciente. Eso puede ser pertinente en casos muy específicos, pero no puede ser la regla, porque ningún sistema toleraría ese tipo de manejo, a menos que fuera un sistema altamente centrado en la comunidad, basado, por ejemplo, en asistentes de salud, ayudantes de salud, enfermeras comunitarias que hagan este tipo de actividad como parte de su rutina. Bien, ese es el nivel de contexto. En el nivel de estructura entra el concepto de la oferta de servicios y los recursos, que hay que ver si son adecuados a esas necesidades o esa demanda. En el nivel de procesos es importante ver la eficiencia del proceso. La eficiencia del proceso se refiere al uso racional de los recursos. Realmente nos interesa no solo la eficiencia, por eso nos interesa también el producto o resultado que nos ayuda a ver la eficacia. La eficacia es que lleguemos a la meta que queremos, al paciente en su comunidad, a la persona funcionando en su trabajo, a la persona con su familia. Y el impacto, que el impacto tiene que ver con lo que es la efectividad, cómo la eficiencia y la eficacia se traducen en una mejor calidad de vida. Como yo les decía, para la estructura se mide si es adecuada o inadecuada, para el proceso se mide si son eficientes, son adecuados o inadecuados, y en el tema de los productos se mide el volumen de los productos, la calidad de los mismos, los costos de los mismos, el tiempo empleado y la tecnología. Si vamos viendo, la evaluación parte de algo muy sencillo. Yo sé a qué quiero y a dónde quiero llegar, pero se va complicando porque para llegar a donde yo quiero llegar, tengo que hacer una serie de cosas, tengo que relacionarme con el contexto. Yo puedo hacer las cosas muy bien, pero está completamente inadecuado y no pertinente a mi realidad. Ejemplo, un hospital psiquiátrico de la región dice que ellos están haciendo las cosas muy bien porque ellos hacen atención primaria en salud, porque dan charlas en la comunidad. Pero realmente la comunidad no necesita que ese hospital psiquiátrico haga charlas. Entonces ese hospital psiquiátrico haga investigación o haga hospitalizaciones de pacientes complicados. Entonces hay que ver si lo que yo estoy ofreciendo es lo que la población necesita. ¿Qué es lo que ha pasado lamentablemente con la evolución de los servicios de salud mental en algunos de nuestros países? Con el advenimiento de medicamentos de alta calidad, los trastornos mentales severos se pueden controlar en la comunidad. Y por eso el centro de la atención ya no se da en los hospitales psiquiátricos. Pero esa oferta de hospital psiquiátrico sigue siendo preponderante porque es algo histórico, que lo hemos hablado desde el principio del curso. En cambio, la inserción de los equipos de salud mental y del componente de salud mental en atención primaria no se da cuando la necesidad de la población es ansiedad, es depresión, es consumo de drogas, es manejo de violencia. Entonces, a eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la pertinencia y de la adecuación de la oferta a la demanda. Acuérdense, lo ideal es que la oferta se adecue a la necesidad. La oferta a la necesidad, pero muchas veces pasa al revés. Las personas tienen que adecuarse a la oferta que tenemos. Tenemos un único hospital psiquiátrico en la capital del país, entonces esa persona que vive casi en la frontera con el país vecino tiene que trasladarse ella hacia la oferta, y no debería ser así. La oferta debe estar muy adecuada a la demanda y a la necesidad. Para poder evaluar, como yo les decía antes, requerimos fuentes de información. Hay fuentes rutinarias, casi en todos nuestros países se hace un registro diario de las actividades, el número de consultas realizadas, los diagnósticos realizados, las variables sociodemográficas de las personas. Hay fuentes que son periódicas, como lo pueden ser las fuentes de las Contralorías de la República de nuestros países, de los institutos de censo,
las auditorías de expedientes, cuando tú revisas los expedientes para ver la calidad de satisfacción técnica, la calidad técnica es lo que tú puedes medir en un expediente. Realmente en un expediente tú mides la calidad técnica del registro en el expediente. También están las encuestas de satisfacción del usuario, que ahí tú mides la calidad percibida. Este es un tema interesante en la evaluación. Hay que estar bien claro qué voy a evaluar y a quién voy a evaluar, como yo les decía. Por ejemplo, en una encuesta de satisfacción de usuario, el usuario puede señalar que para él es bueno o aceptable un tiempo de espera de 5 horas desde el momento que llega a la instalación hasta el momento que es atendido. Esa calidad percibida puede ser adecuada para el usuario, pero quizás técnicamente no lo sea para los estándares del proveedor de servicios. Entonces es importante cuando uno va a hacer una encuesta de satisfacción, tener muy claro las metas que uno quiere alcanzar o lograr. Muy bien. Hay fuentes puntuales, que son las investigaciones ya de campo, ya sea cualitativas o cuantitativas, y las encuestas. Cuando no existe una fuente identificable, hay que hacer entonces investigaciones de campo, observaciones, entrevistas o encuestas. Y eso se llama información primaria. Cuando existen fuentes de información, se llama información secundaria. ¿Por qué son secundarias? Porque las fuentes de información secundaria requieren un registro, entonces van a ser dependientes de la calidad del registro. Para cada uno de los niveles de Donavedian existen diferentes fuentes de información. Por ejemplo, para la demanda va a estar las estadísticas, los registros médicos rutinarios. Para la oferta, ahí es importante ver cuál es la estructura orgánica y funcional, los recursos y lo que nos da el sistema de información en relación a la oferta de servicios. Para los procesos, hay que ver cuáles son los manuales operativos, cuáles son los flujogramas de los servicios, cuáles son los protocolos de atención que hay en historias clínicas sobre los procesos, y algo que casi nunca registramos, los tiempos de espera, cuando llego al centro de salud al momento que me atienden, o desde el momento que pido la cita hasta el momento en el cual me pueden atender efectivamente. También está el tema de rendimiento, productividad y costos, que se mide dentro de los procesos. El tema de rendimiento se convierte en nuestros sistemas en el cuco, en lo que siempre uno rechaza. Uno siente que cuando te mide rendimiento, productividad o costos, te quieren es cuestionar, y siempre decimos que la salud mental es algo muy humano y que requerimos grandes cantidades de tiempo para poder realizarla. Se ha estudiado que un buen contacto médico-paciente, una intervención aguda o de crisis, en 20 minutos se puede realizar. No estoy hablando de una psicoterapia psicodinámica, obviamente, pero sí tú puedes hacer un buen proceso sabiendo que hay una continuidad y que en una sola sesión no hay que hacer todas las cosas. Si ustedes se dan cuenta, cuando se habla de evaluación, hay que hablar de los protocolos de atención, hay que hablar de las normas, de los manuales operativos, porque son los elementos que nos ayudan a poder evaluar. El otro nivel de fuentes de información es el de los resultados, que ahí tú puedes medir productos como las consultas, los egresos, el porcentaje de ocupación de cama, la cantidad de pruebas diagnósticas o de complementación terapéutica que se realicen. Llámese, por ejemplo, el número de pruebas psicológicas aplicadas, el número de intervenciones en crisis realizadas. Entonces, para cada uno de los niveles de Donavedian, como han visto, hay diferentes fuentes de información. Y para el último nivel, que es el más difícil, creo, para todos, que es medir el impacto, ahí tú lo mides a través también de las estadísticas vitales. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de salud pública, no de salud mental, aunque se relaciona, el uso del cinturón. En muchos países de seguridad, cuando se conduce o se anda en un vehículo a motor, en muchos países se observó una reducción franca de las muertes
en accidentes de tránsito, luego de implementar multas por el no uso del cinturón de seguridad. De igual manera, un ejemplo de salud mental, cuando se implementan estrategias para la reducción del consumo de alcohol, ejemplo, restringir los horarios de venta de bebidas alcohólicas, se puede ver el impacto de esta acción en la reducción de los casos de violencia doméstica en los días o en las horas en las cuales está esa restricción de uso de bebidas alcohólicas. O sea que sí se puede medir el impacto, pero lamentablemente el impacto no se mide siempre dentro del sector salud. O sea, no podemos pedirle a las estadísticas de la institución o del ministerio o de la Caja de Seguridad Social que nos diga el impacto de su trabajo. Ellos nos pueden medir bastante bien los resultados, número de consultas, número de egresos, pero para medir el impacto hay que irse fuera del sector salud. Hay que irse, por ejemplo, a hacer grupos focales con los familiares de pacientes en programas de alcoholismo para ver qué impacto ha tenido el programa de alcohol en sus vidas. Obviamente, las encuestas de satisfacción son una herramienta útil, pero ahí hay que garantizar la representatividad. Para el costo-efectividad, ahí sí sirven las estadísticas hospitalarias. Bien, hasta este momento les he hablado de la evaluación sistemática, pero realmente lo que nosotros soñamos es una evaluación integral, o sea, una evaluación en la que veamos cada uno de los elementos de la media, demanda, oferta, proceso, producto, impacto, que veamos las entradas al sistema, los procesos del sistema y la salida del sistema. Todo lo que estamos hablando he estado tratando que sea lo más sencillo posible, pero sé que se complica porque hay diferentes enfoques. Hay ciertos servicios de salud mental que solamente miden los productos. Entonces, al haber un descuido en la oferta y la demanda, no se mide esa relación oferta y demanda, y con el tiempo el servicio se va alejando de lo que la población necesita. Por ejemplo, me acuerdo en Cuba tiene excelentes servicios de salud mental, en mi humilde opinión, pero Cuba tiene una realidad que ellos han estado afrontando en los últimos años, que es el tema del consumo de alcohol. Los servicios de ellos estaban enfocados hacia toda la salud mental, pero se dieron cuenta que tienen que adecuar su oferta a una necesidad de la población y están afrontando eso. En otros países, los servicios de salud mental han tenido que afrontar el tema de la violencia, que por mucho tiempo se consideraba un tema psicosocial, más social que psicológico, pero que en estos momentos sabemos que los equipos de salud mental tenemos que afrontarlo. Entonces la evaluación integral permite que tú no te quedes solamente midiendo productos y resultados, o midiendo estructura simplemente, o midiendo ofertas simplemente a manera de estructura. Bien, vamos a comenzar entonces a profundizar en cada uno de los eslabones de este proceso de evaluación que en mi sueño debe ser integral. Cuando tú vas a ver el contexto, si yo estoy en una comunidad, me asignan como equipo de salud mental a una comunidad nueva, yo tengo que hacer un análisis de situación, que es un punto de evaluación, un punto de corte inicial, en el cual yo tengo que ver cuáles son las políticas de salud, cuál es la actitud comunitaria hacia la salud y la salud mental, cuáles son las características y cómo se miden los servicios de salud. Si en mi país los servicios de salud se miden ya con encuestas de satisfacción, es mucho más sencillo que yo me sume e incluya un par de preguntas relativas a algo de mi interés. Si en mi país hay auditorías de expedientes, yo puedo sumar indicadores en esa auditoría que sean de mi interés. Tengo que ver también cuáles son las políticas educativas para saber cómo puedo insertar temas de salud mental dentro del contexto educativo. Tengo que ver cómo se está dando el proceso de desarrollo económico y social y cómo se está dando todo este proceso de los programas de salud en relación al programa de salud mental. Todo eso es el contexto, porque no podemos trabajar el servicio de salud mental desencarnado de los otros servicios. Ejemplo, si vamos a celebrar o festejar o conmemorar la lactancia materna, es un buen momento para que yo como servicio de salud mental haga una actividad relacionada con el tema apego materno y lactancia. Ahora bien, para poder medir si mi servicio de salud mental está adecuado al contexto, en mis objetivos, yo tengo que tener objetivos que me relacionen con el contexto. Por ejemplo, número de actividades, esto es de contexto y llevado
a procesos y a productos. Número de actividades coordinadas con otros programas. Número de convenios de gestión o de acuerdos de nivel intersectorial. Entonces, el contexto hay que medirlo. Y el contexto hay que verlo de diferentes maneras, como dice Víctor en esta diapositiva. El contexto en específico, por ejemplo, las condiciones económicas del lugar donde yo trabajo. El contexto específico que se refiere a cómo está el sistema de salud, cómo está la capacidad de respuesta que tengo yo en ese contexto. Si ustedes se fijan, estamos hablando del contexto, pero aún dentro del contexto podemos evaluar, como les decía minutos atrás, la estructura, los procesos y los resultados del contexto. O sea, en mi contexto tengo que ver cuáles son las estructuras que existen, como si hay un Ministerio de Desarrollo Social, hay un Ministerio de Familia, hay una Defensoría del Pueblo, que son elementos que pueden ayudar a mi gestión de salud mental, a mi gestión de servicios. Tengo que ver los niveles de respuesta del contexto. Por ejemplo, si hay centros de rehabilitación física que tengan también elementos de terapia ocupacional. Entonces, cuando vamos a hablar de contexto, tenemos que ver también que dentro de cada sistema, en cada eslabón del sistema, hay subsistemas donde también va a haber entradas, procesos y salidas. Y las entradas pueden estar la estructura, los procesos son los procesos y las salidas son los resultados, productos e impactos. Si ustedes se han dado cuenta, obviamente estamos trabajando con la teoría del sistema. Bien, necesidad y demanda, ya les expliqué que tiene que ver con todo esto de qué llega a la institución asistencial, eso es la demanda, la severidad de diagnósticos que llegan. Hay que analizar entonces, uno puede evaluar como servicio cuáles son mis primeras causas de atención, cuáles son mis primeras causas de egreso, cuáles son los aspectos que se ven en consulta externa, como ya mencioné, en hospitalización, en urgencia, y si tengo hospitales días o otros servicios, ¿qué es lo que se ve allí? Ahora, pero siempre hay que acordarse que la necesidad va a haber una necesidad insatisfecha, que solamente se evidencia a través de encuestas poblacionales o escuchando los medios de comunicación que a veces nos alertan sobre algunas necesidades que no estamos viendo nosotros. Desde el punto de vista demográfico, tú puedes medir el crecimiento poblacional y te va a dar algo que te ayuda desde la evaluación integral a saber cuáles son los factores asociados a tus problemas. Si yo estoy en una población indígena que tiene mucha natalidad y mucha mortalidad infantil, yo voy a tener entonces probablemente depresión, ansiedad, voy a tener problemas de crecimiento y desarrollo de los niños si hay desnutrición. También tenemos que evaluar los factores relacionados a nuestra realidad, de qué muere la gente, de qué se enferma, con qué se incapacita, y ver, como yo siempre enfatizo, yo siempre señalo, es importante ver la demanda no atendida. Esto es muy importante verlo, la demanda no atendida. Bien, en lo que se refiere a estructura, tenemos que ver entonces si la estructura da respuesta a la necesidad de la demanda. Esa estructura operacional que llamamos oferta. Entonces hay que ver los servicios ambulatorios, los hospitales, hay que ver también la organización de esta red de servicios por niveles de complejidad, por grado de responsabilidad, con una red integrada. Hay que ver la capacitación del recurso que yo tengo. Si yo tengo un recurso que fue capacitado para trabajar en un hospital, pero fue trasladado a un nivel diferente a un hospital, a una consulta externa o a un centro de salud, yo tengo que también tomar en cuenta eso en mi análisis de oferta. Tengo que ver cuáles son las reglas, si yo puedo hacer contratación por acto o puedo hacer contratación por horas de servicio. También tengo que ver qué me puede dar el sistema de información. ¿Qué me puede dar el sistema de información? ¿Con qué frecuencia el sistema de información me puede dar lo que yo deseo? ¿Y cuáles son los niveles de desagregación de ese sistema de información? Son elementos que yo tengo que estar claro al momento de hacer mi proceso evaluativo, al momento de saber qué quiero evaluar. Insisto, siempre hay que partir de lo simple. Lo bueno, si es sencillo y corto, es dos veces más bueno. Cuando uno va a hacer un indicador, uno tiene que ver, bueno, ¿qué variable voy a medir? ¿Desde qué punto voy a medir la variable? ¿Cuál es la definición conceptual de la variable?
y luego construyo mi indicador. Aquí ponemos un ejemplo de un indicador de accesibilidad. Yo digo accesibilidad a los servicios, ok, suena sencillo, todos queremos que sea accesible, pero tengo que definirla. Accesibilidad geográfica, económica o cultural. Y cada una de esas accesibilidades yo puedo medirla con diferentes indicadores. Lo puedo medir como duración del viaje en tiempo, como distancia en kilómetros para la geográfica, como la económica, cuánto me cuesta el pasaje, cuánto me cuesta la consulta, cuál es mi posibilidad no solamente basta cuánto cuesta la consulta, sino cuánto representa ese costo de lo que yo gano. O sea, si el salario mínimo de un país es $400 americanos y los gastos en salud de esa persona para verse su afectación mental implica que gaste entre medicamentos y consulta $50, ¿qué representa $50 americanos de 400? O sea, así es que se mide mejor. Algunas cosas, algunos indicadores pueden ser números absolutos, por ejemplo, la existencia o no de una normativa para el manejo de la restricción. Pero también pueden ser números relativos que nos permiten más fácilmente hacer las comparaciones. Y lo que es la accesibilidad cultural, que ahí se ve, por ejemplo, la disponibilidad del personal de salud para aceptar el punto de vista de la población, que hay que medirlo entonces con grupos focales, por ejemplo. Definitivamente hay que hablar mucho de indicadores. Voy a tratar que en lo que resta del módulo de evaluación trabajemos un poquito el concepto de indicadores. Recordemos que la propuesta de la OPS-OMS es que trabajemos como redes integradas de servicios de salud. Por eso la evaluación que hagamos también debe ser integrada. ¿Qué quiere decir eso? Que ponernos a evaluar solamente el número de egresos, el número de consultas, no es una evaluación integral, es una evaluación sistemática. Si queremos hacer integral, tenemos que relacionar ese número de egresos con el número de consultas en la atención primaria, número de primeras consultas, número de reconsultas, o sea, la frecuentación, que también lo voy a mencionar más adelante, y cómo todo eso se relaciona en beneficio o no de la comunidad. También tenemos que recordar que hemos tratado de invertir esa pirámide dándole mayor importancia a la atención comunitaria, a los servicios de salud basados en atención primaria en salud. Y que este es el discurso que también debe acompañar nuestra evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un sistema que debe estar basado en atención primaria, yo debiera tener muchos indicadores de atención primaria. Si tengo un sistema que está basado en atención primaria, pero mis indicadores son egresos hospitalarios, hay una incongruencia y una incoherencia conceptual. Otro tema interesante, esta diapositiva es tomada de España, donde ellos tienen una red que enlaza el sistema de salud con los servicios sociales. ¿Y por qué la traigo? Porque cuando trabajemos más integradamente y más intersectorialmente, vamos a tener una mayor capacidad de hacer indicadores y una evaluación intersectorial. A nosotros nos interesaría, por ejemplo, que midiéramos temas como la rehabilitación laboral, pero la rehabilitación laboral no la podemos medir en salud. Que tuviéramos centros de día, centros de noche y atención residencial, pero eso, salud no puede cargar con esa responsabilidad. Son los servicios sociales que deben cargar con esa responsabilidad. Si lo queremos hacer nosotros, vamos a estar entonces desubicando nuestra responsabilidad que también está acá. Podemos tener hospitales de día, pero debe haber respuestas sociales. Entonces la oferta debe estar organizada, coordinada por niveles de complejidad, con recursos apropiados y con un sistema de información que nos permita poder evaluarla. Aquí hay algunos ejemplos de indicadores sobre la oferta. Aquí ponemos por profesión el total de horas contratadas por semana, cuántas horas ese profesional la dedica por semana al programa de salud mental y de estas horas que dedica al programa, cuántas dedica a promoción, prevención, a recuperación, rehabilitación, atención a la comunidad, a docencia, capacitación y administración. Eso se puede hacer como el mejor estimado y se le puede poner a cada persona a que lo llene una vez al año en un taller para poder tener una evaluación de cómo va esa distribución de horas. Y también sirve para que el equipo mismo analice cómo es coherente o no lo que él programa con lo que él está realizando.
En muchas de nuestras instalaciones se dice que la prioridad es la promoción de salud, pero cuando vas a ver el tiempo que uno utiliza de las 8 horas de atención diaria, por decir una cantidad, utiliza 7 horas y media en atención de consulta externa en un centro de salud, entonces hay una incoherencia. Por eso es mejor hacer cálculo por semana, porque algunos lo que hacen, que algunos días lo dedican a la atención ambulatoria, otros días lo dedican a la parte hospitalaria y otros a la promoción y prevención en la comunidad. Igual se puede hacer por horas, como les decía, horas de consulta, horas de hospitalización, horas de intervención en crisis y urgencias, interconsulta y otras actividades. Así estamos viendo la oferta. También en la oferta tú puedes medir la disponibilidad de medicamentos a través de un sencillo cuadro de entradas y salidas que te permite saber cuánto tienes en tabletas o en dólares si quieres hacer la medición de costos. Bien, ya hemos hablado entonces de estructura, hemos hablado de contexto, ahora vamos a hablar de procesos. No sé si han visto las fotos ilustrativas que he puesto en cada una de las diapositivas que tienen que ver con aspectos de mi país, Panamá, para que se entusiasmen a venir a visitarnos y espero poder atenderlos cuando vengan a Panamá. Bien, ¿qué es un proceso? Bueno, un proceso es un conjunto de actividades que se realizan para obtener un valor añadido. Es importante identificar los procesos, describirlos y tener muy claro cuáles son. Por eso es muy importante los flujogramas de atención y los protocolos de atención. Hay procesos que son estratégicos, hay procesos que son operativos, hay procesos que son de apoyo. Por eso ustedes ven que el módulo de evaluación es el último, porque en el módulo de evaluación ustedes tienen que integrar muchas de las cosas que han visto a lo largo del curso y otras cosas que son netamente de gestión de salud pública que nosotros aprovechamos para añadir en este momento. Pero igual hay que ver para quiénes son los procesos, para qué son los procesos, qué son esos procesos y cómo se ejecutan. Bien, entonces insistimos que la evaluación integral implica ver la frecuencia de los procedimientos. Si voy a medir un proceso, yo puedo medir, por ejemplo, el porcentaje de restricción o aislamiento. Puedo medir el promedio de días de estadía, el porcentaje de ocupación de camas, los egresos cama al año. Puedo medir la frecuentación del paciente a consulta externa en el centro de salud. ¿Cuántas veces el paciente fue a mi centro por año? Inclusive puedo hacer una relación entre la frecuencia de atención del paciente en el centro de salud versus el número de hospitalizaciones de ese paciente y ver si realmente a mayor número de atención en el centro de salud hay menos número de hospitalizaciones. Eso se puede hacer, pero para ello hay que tener un sistema adecuado. Actualmente, inclusive uno puede hacer eso con hojas de cálculo de Excel. No se requiere un programa informatizado y se puede hacer mucho mejor a un nivel de un centro de salud pequeño, donde yo como médico, psiquiatra, enfermera de salud mental, auxiliar o cualquier de los otros funcionarios, puedo, mi hoja de registro de actividades, levantarla en Excel día tras día, sean 20 o 40 registros por día, depende de cuánta gente yo vea, y después puedo hacer el cruce de variables. Claro, esto es más fácil si el sistema está digitalizado y lo permite, pero uno tiene que estar claro qué es lo que uno quiere pedir. Aquí hay un ejemplo de indicadores de proceso. Por ejemplo, la razón de rehospitalizaciones. Ese es el total de hospitalizaciones en psiquiatría entre el total de pacientes distintos. Entonces me va a dar cuántas veces se ve cada paciente. O sea, 3, por ejemplo, si me da un valor de 3, quiere decir que cada paciente se hospitaliza 3 veces. Eso será algo digno de analizar. Si me da un valor menor de 1, quiere decir que hay pacientes que ni siquiera llegan a hospitalizarse, que no llegan a cumplir un día de hospitalización, cosa que será también extraño. También está el porcentaje de salidas sin autorización médica, que eso de total de ingresos, cuántos se van sin autorización médica, el promedio de días de estancia en psiquiatría, y eso se puede medir, como ustedes ven, a nivel regional, local, en algunos casos inclusive nacional. Aquí está lo que decía local regional. En la evaluación de la eficiencia, que es el uso adecuado de los recursos, hay varios análisis económicos, análisis de costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. El costo-utilidad se ajusta con los ABAT y los DALIS, y definitivamente eso requiere un cierto grado de conocimiento de cómo se hace el cálculo. El costo-beneficio, es muy útil para comparar los beneficios que tiene, por ejemplo, el tratamiento ambulatorio
versus, en este caso, el número de días que la persona está trabajando en la comunidad y que está rindiendo algo a la sociedad. Eso es diferente del análisis costo-efectividad, donde tú comparas una modalidad de atención con otra. Por ejemplo, la ambulatoria con la hospitalización o hospital de día. Ya estamos llegando a los productos. En los productos medimos, lo que más medimos, eso sí tenemos mucha experiencia. Medimos el número de laboratorios, de medicamentos, de dietas, de autocuidado, de consultas, de atención de urgencia, de hospitalizaciones. Y para medir resultados de productos, se puede medir cobertura, que es el número de personas atendidas por primera vez, concentración, número de actividades para un mismo sujeto, como la que les medí hace un instante de número de rehospitalizaciones. Esa mide un poquito lo que es concentración. ¿Cuántas hospitalizaciones se hicieron por cada sujeto por un periodo? La utilización de los recursos. Ahí esto es importante, medir los cupos no utilizados. Muchas veces, si tenemos muchos cupos no utilizados, tenemos que ver qué estrategia utilizamos para aprovechar mejor el recurso. Y los gastos de atención. En los clientes externos también se puede medir ya no productos sino resultados. Se puede medir la satisfacción básicamente, cuál es la capacidad de respuesta del equipo, la accesibilidad, y hay que usar, ahí es muy utilizado las encuestas de satisfacción, también las listas de espera, el número de referencia, que son indicadores indirectos. Yo les estoy haciendo una gran reflexión sobre todo lo que podemos evaluar, porque yo sé que ustedes tienen diferentes realidades, están en diferentes entornos y pueden tomar de este gran menú qué cosas les son útiles, recordando que no miran solamente un solo aspecto, hay que medir varios aspectos. Bien, resultados de los clientes internos. Aquí es interesante esto, porque nosotros también tenemos que evaluarnos cómo estamos trabajando o cómo nos sentimos más que nada. Ejemplo, el liderazgo, conocimiento, motivación, comunicación, condiciones de empleo. Esto no lo medimos. Clima laboral, reconocimiento. Medimos mucho los productos relacionados al usuario externo, pero a nosotros como usuario interno no. Igualdad de oportunidades, por ejemplo, si estamos en un servicio, medir cuántas veces va cada funcionario a una actividad docente. Y si hay un valor medio, tener un estándar que al menos deben ir todos a 2 al año. Que no sea el caso que uno vaya a 8 actividades docentes y otro no vaya a ninguna. Que eso, ahí había un tema que afecta lo que es la calidad y que va a haber también que aplicar encuestas de satisfacción de empleados como indicador directo, pero también hay un indicador indirecto. Los ausentismos, los motivos de baja, la gente que no dura mucho en una institución. Yo he visto hospitales, me acuerdo en este momento un hospital oncológico, donde la media de tiempo del personal de enfermería es muy baja. La gente se queda 5 años y se va. Entonces ahí está hablando que algo está fallando en la capacidad de los logros de las personas que trabajan en esa institución. También se pueden medir los resultados en la sociedad, que es un poquito ya llegando ya del resultado de impacto, cómo se maneja la sociedad, cuál es la aceptación del servicio en la comunidad, cuáles son las noticias que el servicio pone, que la prensa local pone de mi servicio. Ahí sirven mucho las felicitaciones, los premios recibidos, la mención en publicaciones de servicio, las certificaciones como tal. Hay resultados que se pueden considerar clave. Por ejemplo, los logros más relevantes, que a veces se traducen en alianzas, en mayor financiación, en las personas entusiasmadas en el liderazgo, en la posibilidad de la inversión en formación y trabajar los procesos. Miren, cuando se van a medir los productos, generalmente nos gusta medir volumen, cantidad de cosas, cantidad de hospitalizaciones, de servicios intermedios, nos gusta medir costos, ¿sí? Y cuánto nos cuesta cada cosa. Pero lo que es medir calidad, como que no medimos tanto la calidad como debiésemos, ni tampoco medimos el tema del tiempo, que es importante. En el tema del impacto, que ya va más allá de los resultados y los productos, está el impacto del efecto. El impacto, como yo les decía, tiene que ver con la calidad de atención y tiene que ver con los costos-beneficios. Ahí viene el tema de expectativa de vida, satisfacción del equipo de salud y de la población. Ya ustedes se han dado cuenta, hemos revisado todo lo que es el proceso, de
todo lo que es el proceso de atención desde el contexto hasta el impacto. Algunos indicadores de calidad, hablando de la calidad ya finalizando la presentación, son las salidas sin autorización médica, más llamado fuga, los incidentes ocurridos en el hospital, las lesiones en el uso de los medios de sujeción, los errores en medicación, el incumplimiento del personal de la política del hospital en relación al uso de restricción o sujeción, los gestos de intento suicida en pacientes hospitalizados, las reacciones imprevistas a los medicamentos y los traslados no planificados a otra unidad agudo. Estos son indicadores de calidad pensados en atención hospitalaria, como se han dado cuenta. Bien, ya esta es la última diapositiva. Aquí está todo lo que son los elementos que habría que evaluar, algunas de las áreas, mejor dicho, que habría que evaluar en un servicio de salud. Los recursos humanos, los económicos, los físicos, todo lo que es la organización, las actividades intermedias, las finales y la comunidad. Es el mismo esquema de una media, pero puesto de otra forma. Muy bien, gracias por su atención en estos 51 minutos de presentación. Nos queda un tiempo para todas las preguntas que deseen. En relación a si la presentación se puede bajar, terminada esta exposición, después que termine, que acabemos que la sesión, yo voy a poner la presentación en el módulo de evaluación justo debajo del link de la sesión. Así que, como dice Mónica, se estarán disponibles. Ok, Mónica, me gustaría que tú hicieras la apertura para el momento de las preguntas. Déjame ver si tienes el micrófono activado o si puedes hacerlo. A ver, aquí. Bien, Mónica, te doy el micrófono si quieres y puedes para que tú hagas el periodo de preguntas. Hola, buen día a todos. Excelente presentación. Gracias a Gaspar por esta claridad en su presentación. Y ahora, pues, me gustaría saber quiénes de ustedes quisieran hacer alguna pregunta, porque este tema de evaluación nos atañe a todos y muchas veces no es un proceso al que estemos acostumbrados a dar seguimiento puntual. Entonces, aquí es para que todas sus dudas las podamos aclarar. ¿Quién quisiera hacer una pregunta? La pueden hacer por escrito o la pueden hacer verbal. Hacen la mano y le damos el micrófono. Como que me cuesta no estar en el rol de moderador. Quiero moderar hasta mi propia presentación. Qué divertido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Ingrid está dando sus felicitaciones. Gracias. Sí. Veo muchos signos de admiración. Lo que no sé si los signos de admiración son preguntas o están admirados de la charla o no sé. Aclare un poquito qué significa signo de admiración. O están en completa estado de atónito, no entendí nada. Bueno, ya por lo pronto todos estamos invitados a Panamá y ya vieron el canal, vieron la ciudad. Ahí si ustedes ven, cada diapositiva arriba estaba la cinta costera en el lado izquierdo y en el lado derecho está una foto que se ve el puente Centenario y se ve también una de las esclusas del canal. Sí, definitivamente, como dice la compañera, es un tema complejo. Yo sé, es que los dos últimos módulos del curso de gestión de servicios mental son los más complicados. ¿Por qué? Porque son temas que no nos gustan. O sea, nos gusta mucho la atención clínica del paciente. Por eso trabajamos en la parte clínica. Pero el tema de trabajar el concepto de financiación y el tema de trabajar la evaluación, primero que no nos gusta que nos evalúen, a ningún ser humano, eso es algo que tiene su explicación psicodinámica, ¿no? La crítica, uno ve evaluación como crítica, pero hay que verlo como oportunidad de mejora. Exacto, el comité de calidad es muy importante. ¿Ibas a decir algo, Mónica? Disculpa. Ah, no, perdón, Carlota tiene una pregunta. Dale, pues dale la palabra. Ah, Carlota, a ver. No sé si tenga micrófono, pero lo puso en el chat. Vamos a verla. En mi país iniciamos el comité de calidad, al momento leyendo todo lo que podemos hacer, un diagnóstico. ¿Qué recomiendas para este paso inicial previo a establecer nuestros indicadores? Lo primero que uno debe hacer es
analizar los niveles de donadebian. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que analizar la política de salud mental de mi país y la oferta de servicios. Entonces yo me siento y analizo eso. Luego que analizo eso, yo establezco, porque acuérdense que la calidad es un proceso, la calidad total es hacer las cosas bien desde el principio, sí. Pero para poder lograr incrementar la calidad, tú tienes que partir de un estándar. Entonces uno tiene que hacer pasos secuenciales. Paso 1, analizar mi realidad. Eso se llama análisis de situación. Paso 2, establecer procesos para evaluación y monitoreo continuo de la calidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que están haciendo ustedes, están haciendo un comité de calidad. El comité de calidad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estudiar sobre cómo va a medir la calidad, porque hay la calidad percibida y la calidad técnica. Entonces ustedes tienen que tener un balance entre ambas. Como yo les explicaba, no, el usuario puede decir, está muy bien esperar 5 horas para que me atiendan, pero eso no quiere decir que esté muy bien para la parte técnica. Entonces hay que hacer ese proceso. Yo sugiero mucho revisar los documentos de la OPS que hablan de los estándares mínimos de salud mental, que algunos de ellos lo he estado citando en la presentación, para lo de Carlota. A ver, había una mano alzada por ahí que yo vi. ¿Quién era la mano alzada? Bueno, Edgar pregunta si tal vez sea cultural esta parte de que no nos guste evaluarnos. Yo creo que es psicológico más que cultural. O sea, realmente el tema de la evaluación en el mundo es un tema difícil. Ahora bien, hay culturas organizacionales. Yo creo que es la cultura organizacional. Realmente la realidad de nuestros países es que no estamos muy organizados. Entonces, si ustedes... un tema para lo del comité de calidad. Para poder hacer un comité de calidad en salud mental, hay que ver qué comité de calidad hay ya funcionando en el país. Porque lo que pasa es que nuestros países están apenas desarrollando ese elemento de desarrollo de la calidad como un componente de análisis o una variable de análisis independiente que complementa a los otros análisis. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ya atendimos a la pregunta de Gerardo, ¿me parece? ¿Algo más que tú veas, Mónica, por ahí que estén preguntando y no me dé cuenta yo? No, ya nada más era Edgar y Carlota. Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario o finalizamos con los anuncios parroquiales. Yo veo la mano de Carmen alzada. Le voy a dar el micrófono a Carmen Beatriz porque le veo la mano alzada y no sé si aquí quiere hablar. Dale, Carmen. Bueno, buenos días, Gaspar, y al resto de los compañeros que nos escuchan y compañeras. Yo creo que realmente ha sido una mañana de lujo, porque hablar de un tema que es muy difícil. Hemos venido trabajando en el tema de la organización de los servicios, pero hoy organizar los servicios centrados en nuestros usuarios y en nuestros prestadores de servicios creo que es el gran reto. Por eso quería agradecer. Estoy atreviéndome a trabajar en la intervención final de país en este tema, así que voy a necesitar mucho en esa semana presencial de todas las sugerencias y críticas que puedan ofrecerme. Verdaderamente muchas gracias y muy buenos días para todos. Muy bien. Gracias, Carmen. Para mí es muy importante que hayas captado y compartido la esencia de la presentación, que es que la evaluación debe estar centrada en los usuarios, pero no solo en el usuario interno, también, digo externo, sino también en el usuario interno. O sea, nosotros como proveedores de servicios y en nuestros pacientes como receptores de los servicios y actores principales en su propia gestión de salud. Entonces, esta filosofía que es un poquito diferente a la que aprendí yo cuando estudié salud pública en la maestría. En aquel momento recuerdo que había mucho interés o mucha preocupación por los productos puros. La preocupación era por porcentaje de ocupación, entonces eso le quedó a las personas. Y eso es uno de los problemas de las salas de psiquiatría. Cuando tú tienes salas de psiquiatría, tu preocupación es mantener un porcentaje de ocupación. Si se baja mucho tu porcentaje de ocupación, tú comienzas a hospitalizar cosas que en otras ocasiones no hospitalizarías para poder mantener un porcentaje adecuado. Y si se sube mucho tu porcentaje de ocupación, tú comienzas a dejar de hospitalizar cosas que en otras ocasiones hospitalizarías. Entonces parecía que en vez de estar centrado
en la necesidad del paciente, nos centramos en la necesidad de mantener mis indicadores hospitalarios. Y eso era lo que yo quería transmitirle. Gracias por tu retroalimentación, que me permite ampliar un poquito. Muy bien, Mónica, no sé si cerramos o no cerramos, te lo dejo a ti. Espérate, hay una pregunta. Dalia pregunta cada qué tiempo se deben realizar las evaluaciones de un programa. Muy bien, eso depende del nivel. A nivel nacional, las evaluaciones anuales son suficientemente frecuentes. A nivel regional, las semestrales pudieran ser una buena sugerencia. A nivel de centro de salud e instalación, debiera haber al menos una reunión mensual de discusión de cómo va el proceso, que se llama monitoreo de procesos. Esas son las que se llaman reuniones de equipo. Las reuniones, cuando hacemos discusiones de casos, por ejemplo, es una forma de evaluación. Porque la discusión de un caso individual, como yo les ponía al principio, puede permitirme a mí corregir un proceso. Ejemplo, se da un evento adverso de una muerte de un paciente en sala, porque se suicida en la sala. Esa discusión de caso, que debe ser puntual, debe permitir a mí reajustar las normas, hacer una capacitación sobre el uso de la sujeción o sobre el uso del seguimiento más estrecho. Entonces, la evaluación, la frecuencia de evaluación depende del nivel de complejidad del programa, o sea, y del lugar donde se está ejecutando y del tema que se va a evaluar. Hay variables que por su característica hay que evaluarlas anualmente, porque necesitas por ejemplo, si vas a evaluar la cobertura total del servicio en un año, es bueno que sea un año porque te facilita no ver variaciones en el tiempo que no son pertinentes a tu evaluación. Entonces depende del nivel de complejidad. Todos estos temas de frecuencia, de calidad, de a quiénes involucro, es un poquito lo que les transmitía yo al principio, de que hay que saber qué voy a hacer, a quién voy a hacerlo, con qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y hay que sentarse a hacerlo. Ok, muy bien, entonces, Mónica, te cedo la palabra para que cierres formalmente la sección. Te doy el micrófono. Muy bien. Bueno, pues nada más para recordarles la sesión Webex que tenemos el 17 de septiembre con manejo de problemas relacionados con drogas. Y también las personas que faltan de entregar tareas, recuerden que se les dio un periodo de gracia hasta el 20 de septiembre. Mónica, te corrijo. La sesión Webex de Alfonso la pasamos al 24 porque él no podía el 17. Perdón. No te preocupes para nada. Eso está en un mensaje que mandé el 25 de agosto en anuncios de coordinación. Me fui a verlo porque ni yo me acordaba claramente. Es el 24 de septiembre. Sí, en este módulo tuvimos que hacer dos cambios en las dos sesiones. En la mía y en la de Luis Alfonso. El 24 de septiembre. Muy bien, Mónica. Prosigue. Bueno, pues nada más también los equipos de país que faltan de entregar sus propuestas, que tenían que ser entregadas el 5, para que las suban por favor a los foros y pues sigan trabajando de la misma manera, con la misma motivación, y muchísimas gracias, Gaspar, por la presentación una vez más. Muy bien. Una buena semana. Igual, también por mi parte un saludo a todos. He disfrutado mucho compartir con ustedes un tema que me apasiona. Lamentablemente siento como que no me alcanza una hora para presentarlo. Debería ser como objeto de un taller solamente de 8 o 16 horas mínimo. Pero siento que la presentación es suficientemente exhaustiva para que ustedes puedan usarla de base e investigar más de cada área. Ahora bien, quiero que se acuerden que no deben tener tareas pendientes al momento de finalizar el módulo de evaluación. No deben tener tareas pendientes al momento de finalizar el módulo de evaluación. Estamos claros que hay un periodo desde que termina el módulo de evaluación hasta que nos vamos a la semana presencial que les debe servir para pulir su propuesta de intervención como país. Y cuenten conmigo para cualquier seguimiento, cualquier duda que tengan. Me pueden mandar un mensaje al correo por mensajería interna o al foro, como ustedes deseen. Muy bien, con eso cerramos la sesión, ¿verdad, Mónica? Sí, con eso cerramos. Ok, dale pues. Entonces cierro la grabación. Sí. Hasta luego, buena semana. Hasta luego a todos.